Bienvenidos a Medios Emergentes Cafeteros, un proyecto de investigación-creación del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira, en el que buscamos entender cómo funcionan los medios informativos de comunicación digital en el eje cafetero. En esta serie de podcast, escucharemos a emprendedores y representantes de los medios que están informando la región. Entre tanto, nos cuentan sus inicios, cómo es su funcionamiento y nos ayudan a comprender sus audiencias. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast sobre medios emergentes del Quindío. Hoy nos encontramos con el señor Harold Ruiz, director del periódico 180 Grados Digitales. Bueno, yo soy Harold Ruiz Restrepo, yo soy el creador y el director del diario 180 Grados Digital. Yo soy comunicador social y periodista de la Universidad del Quindío, tengo una maestría en periodismo multimedia de la Universidad del País Vasco en España. Fui periodista y luego editor web del diario La Crónica del Quindío, que es el principal diario escrito del departamento. Fui profesor catedrático de la Universidad del Quindío y he también desempeñado el cargo como jefe de prensa de algunas alcaldías del departamento y pues ya ahora en el medio de comunicación 180 grados. Bueno, cuéntenos un poco cómo nació 180 Grados Digitales. Bueno, pues yo después de hacer la maestría en periodismo multimedia e incluso cuando terminé la universidad siempre quise formar empresa. De hecho alcancé a hacer algo de un periódico impreso en mi municipio, en el municipio donde yo nací, que es Montenegro. Alcancé a sacar unos periódicos impresos con el apoyo de algunos comerciantes cuando todavía era estudiante de la Universidad del Quindío. Siempre quise crear un medio de comunicación y cuando hice la maestría en periodismo multimedia supe que una manera de crear ese medio de comunicación que fuera mío y de crear empresa era a través de internet. Cuando volví de España de hacer la maestría y empecé a manejar la página web de La Crónica, digamos que esa fue una etapa de aprendizaje total de cómo era el manejo de esas páginas web, de cómo era la financiación, cómo se podía sostener. Y fue una escuela que asumí, que tomé precisamente para la creación de mi periódico. Yo duré en La Crónica 2 años y medio como editor web y en el último medio año yo ya estaba creando esa competencia, por así decirlo, que era 180 grados. En esos últimos 6 meses empecé a crear el periódico yo solo. Intenté hacerlo con algunos compañeros incluso de la misma Crónica, tratábamos de crear un medio entre todos, pero al final no se dieron las cosas con ellos y yo seguí solo. Y en 2016, en agosto, digamos que nació oficialmente el periódico. Hay una anécdota que me gusta contar del nacimiento del periódico y es que yo siempre todos los días me levantaba tipo 6, 7 de la mañana para buscar las noticias, para empezar a escuchar la radio, buscar las noticias y a las 8 de la mañana estar en La Crónica, en consejo de redacción, diciendo qué noticias podíamos sacar solamente en la web. Y para los días que yo dije voy a crear mi medio, había renunciado ya a La Crónica y seguía con la costumbre de levantarme a las 6, 7 de la mañana por tardar. Resulta que el día que yo dije ya tengo todo como cuadrado, pero tenía mucho miedo de empezar con ese periódico yo solo, aún no tenía un ingreso fijo, acaba de renunciar a La Crónica, estaba viviendo digamos que de la liquidación, tenía muchos temores y todavía seguía buscando otro empleo. Entonces yo dije, mañana va a salir la primera noticia, si me despierto a las 4 de la mañana sale la primera noticia y ya sé que lo que me conviene es seguir con el periódico. Y si me despierto como siempre a las 6 o 7 de la mañana, pues ya sé que voy a tirar las primeras noticias, pero voy a seguir buscando empleo. Y precisamente a las 4 en punto de la mañana, como un relojito, me desperté, abrí los ojos y dije, no, lo mío, la vida me lo está diciendo, es crear el periódico, vamos a empezar con el periódico y desde ahí totalmente convencido de que esta empresa puede salir adelante, va a salir adelante, ha salido adelante y empecé con el periódico. He tenido otros empleos como profesor de la universidad, como jefe de prensa de algunas alcaldías, pero el periódico siempre ha estado ahí como parte fundamental e importante para mi quehacer laboral. ¿De pronto ha habido algún momento en el que usted pensó en cancelar el periódico? Sí, pues digamos que no como cancelarlo, pero al menos suspenderlo por unos días o meses,
sobre todo después de la pandemia, no en pandemia, sino después de la pandemia. Hubo unos días más o menos de mediados del año pasado, cuando ya la pandemia había había permitido que la gente saliera y que las empresas empezaron otra vez a desenvolverse, notamos un bajón en las ventas de pauta publicitaria. Esto se sostiene por pauta publicitaria. En lugar de encontrar que aumentara, por el contrario disminuyó, porque las empresas estaban invirtiendo más bien en otro tipo de cosas, como surtirse nuevamente o de pronto recontratar a sus empleados, y dejaron de lado el tema de la publicidad. Y hubo unos meses muy difíciles, más o menos de junio a septiembre, octubre de 2021, que fueron muy difíciles, que yo pensé en buscar un empleo y suspender por un tiempo el periódico mientras volvíamos otra vez como a retomar. Pero pues no lo suspendí. Tuve el apoyo de mi esposa, que trabaja conmigo en la parte comercial, tuve el apoyo de mi compañero Jorge Iván, que es un excelente periodista. Ellos ahí estuvieron afrontando la situación, disminuyéndose sus ganancias, sus sueldos, sus salarios, para que pudiera seguir adelante el periódico, y aquí estamos. ¿Por qué decidió crear un medio como lo es actualmente y no más bien convertirse como en un influencer o en un personaje público? Bueno, pues digamos que en 2016, cuando yo creo 180 grados, los influencers, aunque ya había muchos y muy reconocidos, digamos que el boom todavía no había estallado en el tema de los influencers ganando tanto dinero. Eso por un lado. Lo segundo, yo siempre me había desempeñado como periodista en medios de comunicación y siempre creí que como medio de comunicación podría hacerlo muy bien, y como periodista, que es la función que siempre he desempeñado en mi vida profesional, pues lo iba a hacer muy bien. Y lo otro es que, no sé, nunca me he visto pues en esa tónica de hacer videos virales y graciosos. No me considero una persona pues muy graciosa para hacer videos, y considero que hay algunas cosas de los influencers que no están bien, aunque hay unos influencers muy buenos que enseñan, que comparten contenido muy valioso. Veo también que la mayoría de los que son famosos y de los que ganan muchísimo dinero lo hacen por cosas muy banales y, digámoslo así, muy estúpidas, y no me veo haciendo ese tipo de contenido para nada. Bueno, ya nos ha comentado de que este medio nació en el 2016. ¿Usted de pronto recuerda un poco cómo era el panorama de los medios de comunicación digital, más o menos cuando recién empezó este proyecto? Era bastante diferente. Digamos que el único medio de comunicación digital como tal que existía era Quindío Noticias y La Crónica, que tenía el diario impreso, que es por donde es más fuerte, y tenía su página web, que era la que yo manejaba. Cuando nacimos fuimos prácticamente el segundo medio de comunicación nativo digital que existió después de Quindío Noticias. Entonces era mucho más fácil crecer en redes sociales, vender pauta publicitaria también fue más fácil, porque la gente creía que podía pautar en un medio de comunicación digital que apenas nacía, pero que ya crecía muy rápidamente. El algoritmo de las redes sociales como Instagram y como Facebook era distinto, se crecía mucho más rápido por allá en 2016, entonces eso fue un valor agregado. Crecimos muy rápidamente, en menos de un mes ya teníamos 20,000 seguidores, y eso fue bastante bueno para nosotros, para el crecimiento de nosotros, y eso ha cambiado mucho a la actualidad. El algoritmo de Facebook, por ejemplo, es bastante complicado ahora, crecer es muy difícil. Si no se paga Facebook no se crece, si no se le paga a Facebook no se crece ni en Instagram ni en Facebook. Ya hay muchos más medios de comunicación digital, digamos, después nació el Quindiano, que es el tercero que nace en el Quindío como nativo digital, pero después de ese siguieron muchos más. Está Región Cafetera, está Pilas Armenia, hay un montón más de medios digitales que han nacido después de nosotros y que han ido cogiendo esa parte del pastel de la pauta publicitaria en el Quindío, que es bastante pequeña, porque el Quindío es un departamento muy poco industrializado, con empresa privada pequeña y mediana, muy poca empresa grande. Entonces el pastel es más pequeño que en otros departamentos, y aparte de eso hay muchos medios digitales repartiéndose ese pastel, entonces cada vez es más complicado. Hay que generar estrategias nuevas, hay que hacer cosas novedosas,
hay que apuntarle a otros mercados como el mercado turístico en el Quindío, que es uno de los fuertes en el departamento, entonces hay que apuntarle a ese, a generar contenido turístico más que simplemente noticioso o informativo. Hablando un poco de los medios digitales y como tal de la presencia en Internet, ¿había un referente claro o que le llamara la atención de cómo quería que se viera su proyecto? 3 principalmente, digamos, el primero es el diario El Correo de Bilbao, es donde yo hice la maestría en Bilbao, en España, y tenía profesores que enseñaban allí en El Correo, entonces ese fue como un referente inicial para mí. Tenían muy avanzado el tema digital, eran de los mejores en España en el tema digital, entonces pues por ahí digamos que tomé algunas cositas y aprendí muchísimo del diario El Correo. El segundo fue también español, el diario El País de España, siempre lo he tenido como un referente digital, sobre todo en el tema de cómo crecieron en el digital a nivel internacional. El diario El País era un diario netamente español, y cuando empezaron en el digital se internacionalizaron de una forma muy evidente y que yo he tenido muy en cuenta para el crecimiento, aunque seguimos siendo locales, aunque seguimos siendo del departamento del Quindío. Nosotros no queremos quedarnos acá solamente y por eso nos llamamos 180 grados punto digital y no el Quindiano o la Crónica del Quindío o Quindío Noticias. Para mí esos nombres los encasillan aquí en el departamento, mientras que 180 grados nos da la posibilidad de salir de la región y de hacer cosas muy diversas, no solo el tema informativo, sino cosas muy diferentes. Siempre ha sido mi visión y lo tomé un poco de ahí del país, de cómo se internacionaliza. Y el tercer medio de comunicación que yo tomo como referente es El Espectador, el diario El Espectador de acá de Colombia. Me parece que en el tema digital lo tienen muy claro, tienen productos digitales muy potentes como Las Igualadas, como La Puya, bueno, hay diferentes referentes en ese diario. El tema que hace Fidel Cano, diciéndole a la gente: cometimos estos errores cada mes, cada 15 días, miren, hemos cometido estos errores pero queremos mejorarlos, y sale diciéndolo en cámara. Me parece muy chévere muchas cosas que hace el diario El Espectador. Cuéntenos un poco cómo funciona su organización, cómo se distribuyen las funciones, quiénes trabajan en el medio y cómo habitualmente hacen un consejo de redacción. En realidad el medio es grande a nivel de audiencia, porque siempre nos estamos peleando el segundo y tercer lugar en cuanto a audiencia en el departamento del Quindío. En las mediciones que hacemos un poco de manera profesional pero también empírica acá en el departamento, sabemos que siempre estamos detrás de la Crónica, que es el principal, pero guerreando ahí con Quindío Noticias, con el Quindiano, siempre estamos de segundos, de terceros. Pero el medio como tal es una pequeña empresa en cuanto a cantidad de personal que tenemos. Somos 2 periodistas que creamos ambos los contenidos. Yo soy el director, el que decide qué contenidos deben salir en el periódico y qué contenidos no. Mi compañero Jorge Iván es periodista netamente, hace temas audiovisuales, él es presentador también. Nosotros tenemos programas que sacamos cada 8 días, incluso hacemos programas en conjunto con otros medios de comunicación, y esos programas, él presenta también esos programas, pero digamos que el creador de contenidos principal soy yo, porque soy el que edita, soy el que graba, él también graba y presenta. Yo presento, grabo y edito, él edita más bien poco. Y en el tema comercial pues tenemos a mi esposa, que ella estudió en el SENA el tema de las ventas, y ella es la encargada de ese tema comercial, de la venta de pauta publicitaria, de la venta de los contactos con las empresas, de los contactos con las entidades públicas, aunque en el tema de entidades públicas pues también yo estoy colaborando en esa parte, pues porque como periodista el alcalde, el gobernador, los diferentes personalidades políticas del departamento me conocen y se acercan más fácilmente a mí para el tema de pauta publicitaria pues de las entidades públicas. Esta pregunta va dirigida más que todo al tema financiero. Cuéntenos, tanto como considere que podamos saber, de dónde provienen los ingresos. Bueno, los ingresos vienen principalmente del tema publicitario.
nosotros tenemos varias fuentes de publicidad que son el tema de las plataformas internacionales como Google AdSense, Monetizer y otras más, que lo que hacen es, nosotros ponemos el código de esas plataformas en nuestra página web y ellos, por la cantidad de views o de clics que dan a esas publicidades que se ven en nuestras noticias, pues nos giran cada mes una cantidad de dinero en dólares principalmente. Esa es una de las fuentes. La segunda fuente es la de venta de pauta publicitaria a las empresas del departamento del Quindío o nacionales que pautan con nosotros. Temas como constructoras, sobre todo en el departamento del Quindío las constructoras pautan con nosotros, las universidades privadas pautan con nosotros y algunos sitios turísticos como el Parque del Café o Panaca también pautan con nosotros. No todo el año están pautando, la pauta es un poquito de estas empresas privadas, no es constante, pero ahí tenemos ese otro ingreso. Y el tercero es por entidades públicas. Las entidades como la Gobernación, la Alcaldía de Armenia, algunas alcaldías municipales, las empresas públicas del Quindío, la CRQ, que es la entidad ambiental, son algunas de las otras entidades que pautan con nuestros medios de comunicación. No nos gusta mucho que la pauta dependa solo del tema público, pues porque eso puede ver afectada nuestra imagen y nuestra independencia, pero el departamento del Quindío no es un departamento muy grande y muy industrializado y hace que también necesitemos un poco de esa pauta. Aún así, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mantener nuestra independencia y se lo decimos a ellos, e incluso rechazamos pauta publicitaria pública en ocasiones si vemos que eso ve afectada nuestra independencia y nuestra imparcialidad. También nos llega algo de ingresos a través del tema de publicación de textos o de videos patrocinados. Nos escriben mucho incluso del exterior para que publiquemos texto, artículos que llevan enlaces a determinadas empresas que les sirven a ellos, no solo pues para que la gente visite sus páginas web, sino también para rankear mejor en Google, para mejorar el SEO de sus páginas web, y también algunos videos patrocinados, en vivos, de algunas empresas privadas que hacemos. Con su experiencia, cuéntenos cuáles serían las características ideales que debería de tener un egresado del programa de comunicación para ser exitoso en un medio como este. Bueno, pues características, yo creo que el primero debe ser el don de gentes. Nosotros estamos constantemente en contacto con la comunidad, en contacto también con los personajes políticos, con los personajes públicos. Entonces hay que tener cierto don de gentes para poder encontrar esa fluidez al hablar con estas personas, al compartir con estas personas, para escucharlas y para también entender sus problemáticas y poderlas plasmar en el medio de comunicación. Ese pues puede ser, digamos, que una de las principales características. Como periodista y como comunicador también creo que es importante el tema de conocer cómo crear empresa. Yo trabajé para medios de comunicación y veo a muchos compañeros trabajando para medios de comunicación, pero hoy en día la problemática o la situación de los periodistas y de los comunicadores sociales es bastante precaria en medios de comunicación reconocidos. Los salarios no son muy altos y estos medios se están viendo muy afectados por el tema digital también. Vienen, digamos, que en cierto declive, y yo creo que la única manera de afrontar como comunicadores ese declive es generando empresa. No generando empresa solo de medios de comunicación, existen muchas más vertientes o variantes para los comunicadores. Usted puede crear una agencia de publicidad, usted puede crear una agencia de community managers, puede generarse una empresa que maneje el tema publicitario de las entidades públicas, gestionar gabinetes de prensa, gestionar las oficinas de prensa de cada una de las entidades públicas, y también el tema de medios de comunicación. O sea, hay una variedad de espacios en los que nos podemos desenvolver como comunicadores sociales y como comunicadores organizacionales. Hoy en día las empresas también necesitan de comunicadores organizacionales para manejar la comunicación dentro y por fuera de la empresa, y yo creo que eso es lo que hay que buscar: generar empresa y buscar la empresa privada que necesite de comunicadores. Los medios de comunicación se están transformando, todavía no la tienen clara,
y si nosotros seguimos pensando que vamos a salir es a trabajar en empresas reconocidas, pues la vamos a tener muy difícil para lograr metas a corto y a mediano plazo. Hablemos un poco de las plataformas. ¿Cuáles usa más y cuáles le generan más tráfico? No, pues la principal es pues la página web. Nosotros tenemos la página web 180grados.digital y ella se basa en las redes sociales. La principal, digamos, la principal cantidad de usuarios que tenemos llegan a través de Facebook. Facebook es una red social muy fuerte en el departamento del Quindío, entonces por ahí llegan la mayor cantidad de visitantes a nuestra página web. Pero también llegan a través de Instagram, llegan a través de grupos de WhatsApp, porque tenemos varios grupos de WhatsApp en nuestra estrategia de medios de 180 grados. Tenemos grupos de WhatsApp, un canal de Telegram, tenemos Twitter, pero principalmente llegan a través de Facebook y de Google, porque usted digita, digamos, noticias en el Quindío o 180 grados y nuestra página está bien rankeada allí. La estrategia para la generación de nuevos lectores es principalmente de pago en Facebook. Se le paga a Facebook para que tanto Instagram como Facebook pues nuestros contenidos tengan mayor alcance, y eso ha generado que el medio vaya creciendo. Lo que notamos es que cuando nosotros empezamos a Facebook no había que pagarle, el alcance orgánico era muy alto, se crecía muy fácilmente, pero cada vez Facebook nos la va poniendo más difícil. Cuando hablo de Facebook, vuelvo y repito, no hablo de Facebook nada más, sino de Instagram, que son las dos redes sociales principales, al menos en el departamento del Quindío. Entonces, para llegarle a más gente toca pagarle a Facebook. El pago a Facebook depende pues también de la cantidad de pauta que nos está entrando, pero sí toca estarle pagando periódicamente a Facebook. No en todas las noticias, sino en algunas, y sobre todo en el tema audiovisual. Cuando hacemos videos, a veces algunos en vivos, le pagamos a Facebook para que este tenga mayor alcance y así penetrar mucho mayor población. Hablemos un poco del público objetivo que tiene el periódico. ¿Cuáles son las características más detalladas que podemos encontrar? Bueno, nuestro público obviamente es el departamento del Quindío. Nosotros somos un diario cuyas noticias, cuya información es netamente quindiana, principalmente del departamento del Quindío, de los 12 municipios. Y nuestra audiencia nos enfocamos mucho en el tema de la audiencia popular. Popular porque cuando inició el periódico, digamos que nuestra competencia principal era el diario La Crónica, y La Crónica estaba enfocado a un público de, digamos, y lo decimos acá en Armenia, acá en el Quindío, del norte de Armenia. En el norte de Armenia es donde vive la gente más pudiente, con mejores recursos, con mayores recursos económicos, y La Crónica estaba enfocada a ese público, al norte de Armenia y pues obviamente de los municipios, pero la gente que más ingresos tenía. Y había un público que, aunque no estaba descuidado, estaba viéndose, digamos, que no se le estaba prestando la suficiente atención, porque tenía un diario que se llamaba Vea Pues, que en Pereira también existió el Vea Pues. Ese diario era un diario de tinte popular, pero era un diario de tinte sensacionalista, popular, pero además sensacionalista y un poco amarillista. Entonces nosotros dijimos, bueno, las personas de los barrios más humildes, de los estratos, de los estratos bajos y de los de menos recursos también necesitan informarse, pero no tienen por qué informarse de una manera tan amarillista y tan sensacionalista, sino que hay que informarlos bien. Entonces vamos a enfocarnos en ese público. ¿En qué cambiaba la estrategia? En que, como La Crónica se enfocaba en públicos de los estratos altos, pues también el lenguaje era para estratos altos. Nosotros queríamos un lenguaje para estratos medios y bajos, pero sin recurrir a la ordinariez y a la chabacanería, que era lo que hacía Vea Pues o lo que hace el Cubo, que es, digamos, utilizar un lenguaje incluso soez. Nosotros somos muy respetuosos en el lenguaje, pero utilizamos lenguaje del pueblo. No utilizamos palabras muy técnicas, sino que cuando tenemos que hacerlo con una palabra muy técnica, pues se la explicamos qué es esa palabra. En el periódico hablamos mucho de temas como legales. Por ejemplo, fue acusado de cohecho. Entonces la gente dice, pero bueno, ¿qué es cohecho? La gente del común no sabe qué es cohecho. Entonces
nuestra idea en el periódico es decirle, lo acusaron de cohecho y entre paréntesis o dentro del mismo párrafo decirle qué es el cohecho. Explicarle muy bien cada palabra que es técnica para que la gente del común de la sociedad sepa a qué nos estamos refiriendo. Y ese es, digamos que nuestro principal público. Y ese público, ¿dónde lo encontramos? En el sur de Armenia y en los otros 11 municipios. Entonces hemos notado que nuestro periódico se lee muy bien en los municipios y en Armenia en menor medida hacia el norte, y mientras que la competencia se enfoca a Armenia principalmente y de pronto descuida un poco más los municipios. ¿Cómo realizan la publicación de contenidos? ¿Ustedes ya tienen una parrilla por la cual se guían o cómo toman la decisión de qué publicar y qué no? Bueno, como tal, parrilla, no existe una parrilla como tal, aunque tenemos unos horarios estipulados para la publicación de noticias y hay algunos programas que hacemos en vivo y que tienen unos horarios específicos. Digamos que nosotros la primera noticia todos los días la estamos sacando a las 7 de la mañana, que es un muy buen horario. Los horarios que nosotros hemos definido como los mejores o hemos encontrado que son los mejores son las 7 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Son muy buenos horarios para publicar en el departamento del Quindío noticias. Entonces la primera sale a las 7 de la mañana y luego vamos sacando noticias dependiendo de su importancia en la mañana, o si son última hora, ahí sí tiene que salir pues de inmediato, no importa la hora en la que se produzca el hecho. Si es una última hora, tratamos de ganarle a los otros medios y nosotros tenemos la información de primera mano. Pero las noticias más importantes sí tratamos de sacarlas a las 7 de la mañana, a mediodía y en la noche. Los programas, tenemos un programa deportivo que se llama 90+4 y que lo hacemos con otros medios de comunicación, en unión con otros medios de comunicación digitales. Ese programa se hace principalmente los viernes a las 7 de la noche. Y en el tema político, en elecciones estuvimos haciendo también otro programa de análisis político, también con otros medios de comunicación, que lo hacíamos los miércoles a las 7 de la noche. En estos momentos estamos en la creación de un programa de radio, va a ser radial, va a salir por una emisora. Nos hemos unido con una emisora para los sábados en la mañana hacer un programa informativo los sábados, y ese programa se va a enlazar con la página web, entonces la gente lo va a poder escuchar online por la página web y por la emisora La Bacana, que es una emisora que se escucha por todo el departamento. ¿Cuál es la filosofía que manejan para la creación del contenido? ¿Tienen de pronto algún manual de línea editorial? Bueno, ahorita usted me decía que en qué nos basamos también para sacar la noticia, ¿cierto? Y ahora me pregunta cuál es como el manual de estilo del periódico. Entonces, pues, ¿en qué nos basamos para sacar la noticia? Lo principal es que tenga relevancia para los quindianos. Si es una noticia nacional, pero tiene relevancia para los quindianos, hay que sacarla, ¿sí? Si es una noticia local, regional, del eje cafetero, pues también la sacamos, y nos basamos mucho en el tema de la prevención y de la veeduría. Prevención en el tema de que el político promete y no cumple, y en el Quindío estamos bastante enseñados ya a eso. Llevamos 20 años de tener alcaldes de la capital del departamento todos presos, todos con líos judiciales, que se han robado la ciudad enteramente, mientras nosotros nos comparamos y tratamos de ver a Manizales y a Pereira y vemos el progreso en esas ciudades, vemos el atraso de Armenia, y el atraso de Armenia se debe a los gobernantes, pésimos gobernantes que hemos tenido. Entonces siempre es una política de nosotros que cuando el político dice ya están los recursos para hacer tal obra, o vamos a iniciar tal obra en 2 meses, bueno, pues cuando inicie la obra sale la noticia, o cuando ya veamos avances de la obra sale la noticia. Antes no anunciamos ninguna noticia porque nos parece que nos están engañando siempre, porque siempre nos están engañando. Eso por un lado. Tratamos de ser muy imparciales, siempre contrastar la noticia. Siempre, como nuestro público es popular, tratamos de que la gente esté en el periódico, de que la nota de la denuncia se vea en el periódico. Esa también es otra de las reglas. Y pues un manual de estilo como tal no lo hay, pero sí hay algunas maneras de cómo manejar esos textos que escribimos. Y lo que les decía ahora,
sin ser ordinario, pero sí dirigiéndose al público popular, al público de estratos bajos. Bueno, y ya para finalizar, ¿hay alguna historia en particular que le gustaría compartirnos? Bueno, no, historias hay muchas, hay temas como por ejemplo demandas que nos han puesto por alguna información errada que hemos tenido que rectificar, o por información que no era errada pero que nos quisieron demandar y demostramos que no teníamos problemas al haber sacado la información, que venía de una fuente oficial y demás. De pronto una anécdota así que me gusta contar es cuando recién empezó el periódico, pues yo estaba hace 6 años más joven y me veía mucho más pelado, mucho más recién salido de la universidad, y nos contactó un candidato a la Cámara por el Quindío para hacer pauta publicitaria en el medio. 180 grados llevaba más o menos un año en funcionamiento, y entonces en ese momento solo era yo hacía la parte comercial, yo hacía el tema periodístico, yo era el todero en el periódico. Entonces me llamaron, me dijeron que había un candidato que quería hacer la pauta, y me fui pues para donde el candidato para ofrecerle el paquete publicitario, y cuando llegué estaba él y la esposa, y yo toqué la puerta y buenas, ¿usted quién es? Yo no, es que yo soy el de 180 grados, y no me creían. No, es que no lo podemos creer. Pero ¿por qué no me creen que yo soy el de 180 grados? No, es que usted es un niño. Nosotros nos imaginamos es a un viejo ya, un viejito que maneja un medio de comunicación. Los periodistas en Armenia, los que siempre habían manejado el periodismo en Armenia, ya estaban de la tercera edad casi todos, y los jóvenes apenas estábamos incursionando. Entonces cuando me vieron, no, imagínese usted tan joven y con un medio, no me querían creer que yo era el creador del periódico. Casi no me pautan por eso, porque creían incluso que yo no era serio para el tema publicitario. Entonces esa pues es una anécdota que me gusta contar de cuando inició el periódico. Muchas gracias por su tiempo y sus palabras. Muchas gracias a ustedes. Medios Emergentes Cafeteros es un proyecto del Grupo de Investigación DICAR, financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina y realizado por estudiantes y profesores del Programa de Comunicación Audiovisual y Digital de Ariandina Pereira. Investigador principal, Ricardo Bustamante Echeverri. Coinvestigadora, Lucía Sierra Velázquez. Auxiliares de investigación, Juan José López Sánchez, Brigitte Barco Ramírez, Alejandra Jaramillo León. Pereira, Colombia, 2022.